Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 155 y vamos a leer Segunda de Crónicas 4. Mobiliario del templo. Salomón hizo también un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho y 4,5 de alto. Hizo también una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía 4,5 metros de un borde al otro. Su altura era de 2,25 metros y su circunferencia de 13,5 metros. Debajo y alrededor de la pila, en 2 hileras, había figuras como de toros, en número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso. Su borde imitaba el cáliz de un lirio y cabían en ella 66,000 litros de agua. Hizo también 10 pilas de bronce para lavar y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En ellas lavaba todo lo que usaba en el holocausto, pero la pila grande era para que se lavaran en ella los sacerdotes. Hizo también 10 candelabros de oro en la forma prescrita y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Construyó además el atrio de los sacerdotes y el atrio principal, con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Y puso la pila grande al lado derecho del templo hacia el suroeste. Hiram hizo además las ollas, las palas y los tazones, y así terminó el trabajo que hizo para Salomón en el templo de Dios. Este trabajo consistió en las 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las 2 rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas en 2 hileras para cada una de las rejillas, con que se cubrían los 2 capiteles redondos que había en lo alto de las columnas. Las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua con los 12 toros que tenían debajo, además de las ollas, las palas y los tenedores. Todos los utensilios que Hiram, el maestro, le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. Los fundió en moldes de arena en la región de Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón hizo tantos utensilios de bronce que no se preocupó por hacer que los pesaran. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las que se ponían los panes que se consagraban al Señor, los candelabros de oro puro con sus lámparas que había frente al lugar santísimo para encenderlos como estaba ordenado, las figuras de flores, las lámparas y las tenazas igualmente de oro puro, las despabiladeras, los tazones, los cucharos y los incensarios, que eran todos de oro puro. También eran de oro a la entrada del templo las hojas de las puertas interiores, las del lugar santísimo y las puertas del templo mismo. Segunda de Crónicas 5. Y cuando se acabaron todas las obras que Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón todos los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo de Dios. El arca de la alianza es llevada al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Y el día que de la fiesta solemne en el 7º mes del año se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella.
y los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la columna de israelitas que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían en sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo, frente al lugar santísimo, aunque no podía verse por fuera, y así quedado hasta el día de hoy. El arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto ahí en Horeb, las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, Gemán, Jedutún, junto con los hijos y demás parientes, estaban de pie al este del altar vestidos de lino. Tenían platillos, salterios y arpas. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces todos reunidos se pusieron a tocar trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Segunda de Crónicas 6. Salomón dedica el templo. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites, un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David mi padre cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, ni había elegido a ningún hombre para que fuera el guía de mi pueblo Israel. Pero escogí a Jerusalén para que mi nombre resida ahí, y escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: Haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, tal como dijo: Yo he tomado el lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he puesto ahí el arca donde está la alianza que el Señor hizo con los israelitas. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendió sus manos. Estaba subido sobre una plataforma de bronce de 2 metros 25 centímetros de largo, otro tanto de ancho y 1 metro 35 centímetros de alto, la cual había construido y colocado en medio del atrio. Luego se arrodilló delante de toda la comunidad israelita y extendió sus manos al cielo. Exclamó: Señor Dios de Israel, ni el cielo ni la tierra hay un Dios como tú, que cumple tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a David mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltaría un descendiente que con tu favor subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y cumplieran tu ley, tal como él la cumplió. Así pues, Señor Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu siervo David. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti.
No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obligue a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Da su merecido al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones. Y haz justicia al inocente, según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo, Israel, por haber pecado contra ti, si luego éste vuelve y alaba tu nombre y en tus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado y haz volver al país que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no llueva, porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona, o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor, extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán y te obedecerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de tierras lejanas por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, y ora hacia este templo, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos, donde quiera que tú los envíes, si ora a ti en dirección de esta ciudad y tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a otro país, sea lejos o cerca, si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma, en el país a donde los hayas llevado cautivos, y oran en dirección de esta tierra que diste a tus antepasados y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, defiende su causa y perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti. Atiende pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Levántate, Dios y Señor, con tu arca poderosa, y ven al lugar donde has de descansar. Que tus sacerdotes, Dios y Señor, se revistan de la salvación, pues tus fieles gocen de prosperidad. No desaires, Dios y Señor, al rey que has escogido. Recuerda tu amor por David, tu siervo. Segunda de Crónicas 7. Cuando Salomón terminó esta oración, cayó el fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo, de modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaban sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo enlosado con la frente, y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo: porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor, y el rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así fue como el rey
y todo Israel consagraron el templo de Dios. Los sacerdotes se mantenían en sus puestos y también los levitas con los instrumentos de música sagrada que el rey había hecho para acompañar el canto que dice, porque su amor es eterno. Cuando David cantaba con ellos y los sacerdotes tocaban frente a ellos las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también el centro del atrio que está enfrente al templo del Señor, pues ahí ofreció los holocaustos y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque en el altar de bronce que él había construido no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa. En dicha situación, Salomón y todo Israel y una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto celebraron la fiesta de las enramadas. Al día siguiente tuvieron una fiesta solemne porque durante 7 días habían celebrado la consagración del altar y durante otros 7 días las fiestas de las enramadas. El día 23 del séptimo mes, el rey despidió al pueblo para que se fueran a sus casas alegres y satisfechos por el bien que el Señor había hecho a David, Salomón y a su pueblo Israel. Dios hace una alianza con Salomón. Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que, si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante, escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado según lo pactado con David, tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado y haré que sea motivo de burla constante entre todas las naciones. Y este templo, que era tan glorioso, será convertido en un montón de ruinas, y todo lo que pase junto a él se asombrará y preguntará por qué actuó el Señor así con este país y con este templo. Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los sacó de Egipto, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso hizo venir sobre ellos tan grande mal. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 155. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.